Hay lugares donde el silencio pesa más que cualquier sonido. Eso fue lo primero que pensé cuando crucé el viejo portón de la reserva Blackwood. Había aceptado un trabajo sencillo, cuidar un rancho aislado durante un mes, mientras el dueño resolvía unos asuntos en la ciudad. El pago era excelente, y según él, el único problema eran algunos animales salvajes que estaban matando el ganado. Nunca imaginé que el verdadero depredador no era un animal. Antes de llegar hice una última parada en una pequeña gasolinera perdida al borde de la carretera. El anciano que atendía apenas levantó la vista cuando le pregunté dónde quedaba el rancho. Me dijo él: ¿va para Blackwood? Asentí. El hombre dejó la manguera del combustible y me miró fijamente. Cuando caiga la noche, no responda si escucha que alguien lo llama desde el bosque. Yo esperé que sonriera, pensando que era una broma, pues nunca lo hizo. Me fui convencido de que era otro viejo supersticioso. 3 horas después llegué al rancho. Era mucho más grande de lo que yo imaginaba. La madera estaba envejecida, la pintura casi había desaparecido y las ventanas parecían observarme desde la oscuridad. El capataz ya me esperaba. Me entregó las llaves, sin siquiera bajarse de su camioneta. ¿Algo que deba saber?, pregunté. El hombre dudó unos segundos. No salga después de medianoche. ¿Por los osos?, pregunté. Negó lentamente. Ojalá fueran osos. Prendió su vehículo y desapareció levantando una inmensa nube de polvo. Me vi completamente solo. Mi única compañía eran mis fieles perros, Max y Duque. 2 pastores alemanes entrenados para la caza. Normalmente eran valientes, inquietos y curiosos, pero aquel día se negaban a bajar del vehículo. Temblaban. Miraban fijamente la línea de árboles y lloriqueaban. Jamás los había visto así. Después de varios minutos logré que entraran a la casa. Pasé el resto de la tarde revisando el lugar. Había un establo vacío, un viejo granero, un pozo de agua y cientos de hectáreas de bosque en todas las direcciones. No había vecinos, no había señal de radio, ni siquiera escuchaba pájaros. Aquello era extraño. Todo bosque tiene vida, pues ese no. Al caer la noche preparé café y me senté en el porche. El viento comenzó a soplar entre los árboles. Entonces escuché un silbido. Era corto, suave, muy parecido al que yo usaba para llamar a mis perros. Duque levantó inmediatamente las orejas. Max comenzó a gruñir. Volvió a sonar, esta vez más cerca. Me puse de pie y alumbré con la linterna hacia el bosque. No había nadie. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Desde la oscuridad escuché mi propia voz. Duque, Max. Era exactamente mi voz, mi mismo tono, la misma forma de pronunciar sus nombres. Los perros comenzaron a ladrar desesperados. Retrocedieron hasta esconderse dentro de la casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé las palabras del viejo de la gasolinera: no respondas. Cerré la puerta con llave. Esa noche casi no dormí. Cada cierto tiempo escuchaba pasos alrededor de la casa, lentos, pesados, como si alguien caminara sin ninguna prisa. A las 3 de la madrugada los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Luego, 3 golpes. Permanecí inmóvil. Ni siquiera respiraba. Entonces una voz susurró desde afuera: Daniel. Era la voz de mi madre. Mi madre había muerto hace 5 años atrás. Sentí un nudo en la garganta. La voz volvió más suave, más cercana. Hijo, abre la puerta.
Una parte de mí quería correr, otra quería abrir, pero algo me decía que si lo hacía jamás volvería a ver la luz del día. Esperé. Pasaron varios minutos. La voz desapareció. Al amanecer reuní el valor para salir. Todo parecía normal, hasta que miré el barro frente a la ventana. Había huellas. No eran de osos, no eran de lobo. Parecían humanas. Pero cada una tenía 6 dedos y rodeaban toda la casa, como si alguien hubiera caminado alrededor de ella durante horas. Me arrodillé para observarlas mejor. La tierra aún estaba húmeda. Eran recientes, muy recientes. Entonces descubrí algo que hizo que la sangre se me congelara. Junto a las huellas había otra marca. Era la impresión de una rodilla, como si aquello hubiera permanecido arrodillado bajo mi ventana, escuchándome dormir. Durante unos segundos no pude moverme. Aquellas huellas eran demasiado grandes para pertenecer a una persona y demasiado humanas para ser de un animal. Permanecían perfectamente marcadas alrededor de la casa, como si aquello hubiera dado vueltas durante toda la noche buscándome o acechándome. Duque soltó un gruñido grave. Levanté la cabeza. Los 2 perros miraban hacia el establo. Algo había llamado su atención. Tomé el revólver, cargué 6 cartuchos y avancé lentamente. Cada paso hacía crujir la hierba seca. El viento había desaparecido otra vez. Todo estaba en silencio. Empujé la puerta del establo. El chirrido resonó por todo el lugar. Dentro no había ganado, solo herramientas viejas cubiertas de polvo y un olor insoportable. No era un animal muerto, era un olor húmedo parecido al hierro oxidado mezclado con carne descompuesta. Iluminé el interior con la linterna. Las paredes estaban llenas de arañazos. No eran recientes, había cientos, como si durante años algo hubiera intentado salir o entrar. Entonces vi una puerta en el suelo, una vieja trampilla de madera. Tenía un enorme candado. Estaba abierto. Sentí un escalofrío. No recordaba haber visto aquella trampilla el día anterior cuando revisé la propiedad. Me acerqué despacio. El olor salía de ahí abajo. Tomé aire y levanté la tapa. Un túnel descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban reforzadas con madera como un antiguo refugio. Bajé los primeros escalones. La linterna apenas iluminaba unos metros. El silencio era absoluto. De pronto, escuché un susurro muy cerca de mi oído. ¡Daniel! Giré sobresaltado. No había nadie. Apunté con el revólver. Nada. Volví a escuchar la voz, esta vez delante de mí. Daniel, no sigas. Era parecida a la voz del anciano de la gasolinera. Retrocedí inmediatamente. Algo no estaba bien. Subí de nuevo al establo y cerré la trampilla de un golpe. En ese instante los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Corrían hacia el bosque. Les grité, los llamé, Duque, Max. No me obedecieron. Los seguí. Corrimos entre los árboles durante varios minutos. Se perdieron de mi vista, pero seguí buscándolos. Hasta que los encontré, completamente inmóviles. Frente a ellos había una cruz de madera vieja, cubierta de musgo, y colgado de ella un collar. Era el collar de Duque. Miré a mi perro. El collar seguía puesto en su cuello. Volví a mirar la cruz, pero el collar ya no estaba. Sentí un vacío en el pecho. Aquello estaba jugando conmigo. Un disparo rompió el silencio. La bala pasó sobre mi cabeza y se incrustó en un árbol. Me lancé al suelo. «¡No te muevas!», la voz provenía de la maleza. Un anciano apareció apuntándome con una escopeta. Tenía la barba completamente blanca y el rostro lleno de cicatrices. «¿Estás solo?», preguntó él.
Asentí con la cabeza. El hombre respiró aliviado. Entonces todavía llegué a tiempo. No entendía nada. ¿Quién es usted?, le pregunté. Me llamo Elías. Llevo 30 años cazándolos. Fruncí el ceño. ¿Cazando a quién? El anciano levantó lentamente la escopeta y señaló hacia la copa de los árboles. Seguí la dirección del cañón. Mi corazón dejó de latir por un instante. Había una figura inmóvil sobre la rama. Era extremadamente alta y delgada, con brazos tan largos que casi tocaba el suelo. Su piel era gris. Su boca estaba abierta con una sonrisa, y donde debían estar sus ojos, solo había 2 manchas negras. La criatura permaneció completamente inmóvil, observándonos. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Abrió la boca y habló con mi propia voz. «Corre, Daniel». Después sonrió, una sonrisa macabra que helaba la sangre. Desapareció de un salto entre los árboles. Elías me sujetó del brazo. Su expresión era la de un hombre que había visto demasiadas cosas. «Escúchame con atención. Esa cosa no te persigue para matarte». Tragué saliva. Le pregunté, «¿Entonces qué quiere?». El anciano bajó la voz. «Quiere que lo sigas, porque donde hay una, siempre hay muchas más». En ese mismo instante, un silbido comenzó a escucharse desde distintos puntos del bosque. Uno, luego otro y otro más. No era una sola criatura, había decenas, y todas parecían acercarse. Elías cargó 2 cartuchos en su escopeta. Me miró fijamente. «Si quieres sobrevivir a esta noche, vas a tener que confiar en mí». Y por primera vez desde que llegué al monte, comprendí una verdad aterradora. Yo nunca había sido el cuidador del rancho, solo había sido un cebo. Elías caminaba delante de mí sin decirme una palabra. Parecía conocer cada árbol y cada sendero de aquel bosque. Los silbidos seguían escuchándose a la distancia, unas veces cerca y otras tan lejos que parecía perderse entre la niebla. Después de casi media hora, llegamos a una vieja cabaña de piedra, escondida entre enormes rocas. La puerta estaba cubierta por símbolos tallados con un cuchillo. «Aquí no entran», dijo Elías mientras abría la puerta. El interior era pequeño. Había una mesa, varias armas antiguas, mapas del bosque y decenas de cuadernos apilados en un rincón. Tomó uno y me lo entregó. «Léelo». La primera palabra decía: «Si alguien encuentra este cuaderno, no cometa el mismo error que yo. No les responda, no siga sus voces, no los mire a los ojos». «¿Quién escribió esto?», pregunté. Y me respondió: «Yo, hace 27 años». Lo miré sorprendido. «¿Lleva aquí todo este tiempo?». Elías asintió. «No puedo salir. Cada vez que intento abandonar el bosque, ellos vuelven a encontrarme. Aprendí que solo esperan. Son pacientes, muy pacientes». Un golpe seco interrumpió la conversación. Algo acababa de caer sobre el techo, luego otro golpe y otro más. La piedra comenzó a vibrar. Elías tomó su escopeta. «Ya nos encontraron», dijo. Las ventanas se oscurecieron de repente, no porque hubiera anochecido. Había cuerpos pegados al cristal. Eran al menos 6 criaturas, todas sonriendo, todas inmóviles, todas con aquellos ojos negros que parecían tragarse la luz. Entonces hablaron al mismo tiempo, pero no con la misma voz. Una voz era la de mi madre, otra la de mi padre, otra la de un niño llorando, otra la de una mujer pidiendo ayuda. Era un coro imposible de entender. Un ruido tan perturbador que sentí ganas de salir corriendo solo para dejar de escucharlo. Elías disparó contra la ventana. Las criaturas retrocedieron. No parecían heridas, solo sorprendidas. «¡Corre!», gritó. Salimos por una puerta trasera y nos internamos en el bosque.
Las criaturas comenzaron a perseguirnos. Esta vez ya no se ocultaban. Ya no ocultaban su presencia de nosotros. Podía verlas saltar sobre los árboles moviéndose con una velocidad imposible. Sus largas manos golpeaban la tierra mientras se acercaban. Elías conocía un último lugar. Una antigua torre de vigilancia construida décadas atrás. Subimos por la escalera de madera y cerramos la trampilla. Las criaturas rodearon la torre. No intentaban subir. Solo esperaban, sonriendo. Elías dejó la escopeta sobre el suelo. Escúchame bien, Daniel. Ellos no pueden alejarse demasiado de este bosque. Entonces salgamos. El anciano negó lentamente. Solo si alguien los distrae. Comprendí inmediatamente lo que quería decir. No, le dije. Elías sonrió por primera vez. Yo ya viví demasiado, me dijo. Sacó una vieja lata de gasolina escondida bajo unas tablas. La derramó por toda la torre. Cuando bajes y corras hacia la carretera, no mires atrás. Quise detenerlo, pero me empujó escaleras abajo. Corrí con todas mis fuerzas. Detrás de mí escuché un disparo, después una explosión. Las llamas iluminaron el bosque durante unos segundos. Los gritos de las criaturas hicieron temblar los árboles. No miré atrás. Seguí corriendo hasta alcanzar la carretera. Horas después encontré un patrullero. Regresamos al amanecer con un grupo de gentes. No había torre, no había cabaña, no había rastro de Elías, solo cenizas. Y entre ellas una pequeña caja metálica donde encontré un diario cubierto de cuero. En la última página había una frase escrita con tinta casi borrada. Si estás leyendo esto, significa que logré darte tiempo para escapar, pero recuerda algo. Ellos nunca cazaban el rancho, siempre te estaban cazando a ti. Han pasado más de 30 años desde aquella fatídica noche. Nunca volví a hablar de lo ocurrido, nunca regresé al bosque. Pero hace una semana, al salir de casa para ir al trabajo, encontré algo frente a mi puerta. No era una carta, no era un animal, era una sola huella, humana, con 6 dedos, perfectamente marcada sobre el barro. Desde entonces, cada madrugada a las 3:17 escucho un silbido debajo de mi ventana. No me he atrevido a mirar. Después de todo lo que viví, nunca lo haré, porque hay algo que entendí demasiado tarde. Hay bosques que no olvidan. Y cuando una de esas criaturas aprende tu nombre, puede tardar años, pero tarde o temprano, siempre vuelve a buscarte. Si esta historia te ha gustado tanto como a mí, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este registro con quien se atreva a mirar donde otros no lo hacen. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este descenso a la locura. Gracias por acompañarme en este recorrido y recuerda, nos escuchamos en la oscuridad.